Los insectos. Los insectos son animales invertebrados con simetría bilateral dentro del grupo de los artrópodos. Este grupo reúne la mayor diversidad de los animales. Nos encontramos los crustáceos, los arácnidos, los miriápodos y los insectos, que es donde nos vamos a centrar. Estos, con una serie de características comunes, tienen el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. Tienen 2 antenas y 6 patas. La nutrición. Los insectos tienen una alimentación de tipo omnívora, sobre todo de materia orgánica. No obstante, también se nutren de levaduras y otros hongos, de excrementos e incluso de cadáveres. En la nutrición influyen los siguientes aparatos y sistemas. El aparato digestivo de Drosophila melanogaster es un tubo generalmente algo enrollado que se extiende desde la boca al ano. Se divide en 3 regiones: el exomodeo, mesenterón y proctodeo. El exomodeo, cuya función básica es la de ingerir los alimentos y realizar una predigestión de estos con la saliva y enzimas, se subdivide en boca, faringe, esófago, buche y molleja. La parte anterior del exomodeo posee músculos dilatadores. Estos están más desarrollados en la región faríngea de insectos chupadores, en los que la faringe funciona como una bomba. A continuación, se encuentra la válvula exomodeal, que regula el paso de los alimentos y de jugos digestivos al mesenterón. El mesenterón es una sección donde se realiza la mayor parte de la digestión de los alimentos y la absorción de nutrientes. Aquí se ubica la mayoría de las células glandulares productoras de enzimas y en su parte anterior están los cigos gástricos. La comida ingerida, que es alta en nutrientes, es dirigida hasta el mesenterón, donde el grueso de la digestión se lleva a cabo. La parte final del intestino se extiende desde la válvula pilórica hasta el ano. Se puede diferenciar por lo menos 2 partes en el proctodeo: el intestino anterior y el recto. El intestino anterior puede ser un tubo o estar subdividido en ilion y colon. Los tubos de Malpighi, que tienen función excretoria, desembocan en la parte anterior del proctodeo. El proctodeo está cubierto de cutícula, al igual que el exomodeo, pero esta es más fina y es permeable al agua. El aparato digestivo de los insectos presenta gran variación dentro de este plan general. Los adultos de ciertas especies de insectos viven muy poco tiempo y no se alimentan, por lo que carecen de aparato digestivo. El sistema endocrino. Los invertebrados poseen neurohormonas, segregadas por células nerviosas, que se encargan fundamentalmente de regular el crecimiento, maduración sexual y controlar los cambios de color que permiten al animal mimetizarse. Los artrópodos son los invertebrados con el sistema endocrino más desarrollado, pues de él depende la metamorfosis y sus mudas. Los órganos endocrinos son los cuerpos alados, los cuerpos cardíacos y la glándula protorácica. El aparato circulatorio. La hemolinfa circula a través del vaso circular. La mayoría de los insectos hay una circulación circular. El corazón, la aorta, el vaso dorsal entero se contrae durante la sístole. Coge toda la sangre y la impulsa a la zona del tórax y la cabeza del insecto. Una vez ahí, la hemolinfa retorna durante la diástole hasta la zona del abdomen, donde es recogida y se vuelve a recircular. El aparato respiratorio. Los insectos tienen tráqueas, no son como las nuestras, ya que esas forman parte de nuestro aparato respiratorio. Son unos tubos que comunican los tejidos del animal con el medio externo. Estos recorren todo el cuerpo del animal, que se van ramificando y están abiertos al exterior por unos orificios que se llaman espiráculos. Estos agujeros en el abdomen se ramifican y así el aire puede llegar a todas las células del cuerpo del individuo. Relación en insectos. Vale, vamos a hablar sobre la relación que se da en los insectos. Algunos insectos aprovechan la oportunidad de encontrar pareja cuando se reúnen en un mismo lugar, sobre todo cuando se encuentran cerca de su comida. Esto es realmente con el fin de reproducirse o de aparearse entre sí. Se dan 2 tipos de comunicación entre organismos. Pueden ser comunicación intraespecífica, que es la interacción entre insectos de la misma especie, y comunicación interespecífica,
que es la comunicación entre insectos de diferentes especies, ya sea de manera directa o indirecta. El sistema nervioso. El sistema nervioso principalmente se encarga de enviar señales del cerebro al resto del cuerpo, por lo que es el que se encarga del movimiento del organismo y de los órganos sensoriales. También se encarga de la comunicación y la coordinación. Los insectos tienen un sistema nervioso vegetativo o simpático. El sistema vegetativo es la parte del sistema nervioso que se encarga de las funciones involuntarias del organismo. Y el sistema simpático es la parte donde aumenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria del insecto. Un dato súper importante del sistema nervioso es que está compuesto por neuronas y por células gliales. Por eso decimos que estos organismos poseen un sistema ganglionar. Además de que el sistema central de un insecto controla los procesos fisiológicos, sensoriales y motores, como también el sistema endocrino. El sistema nervioso se divide en dos partes. La primera parte es la locomoción, que en el caso de los insectos, la mayoría de las especies conocidas poseen dos mecanismos de locomoción diferentes. Caminan usando sus patas y vuelan usando sus alas. Gracias a la capacidad de combinar el vuelo con el desplazamiento terrestre, los insectos han conquistado la mayoría de los ambientes del planeta. Un dato es que los insectos son los únicos invertebrados que tienen alas. Y la otra parte del sistema nervioso son los órganos de los sentidos, donde los insectos perciben vibraciones mediante dos tipos de órganos como son la sensilia pilosa y los órganos timpánicos. El sistema que poseen los insectos es un sistema ganglionar, como dije antes, que se divide en tres partes. El ganglio cerebral, situado en la cabeza, encima del esófago, que controla las funciones del insecto, a la que también se le puede denominar región cefálica, donde se encuentran el cerebro y el ganglio cefálico. El cerebro consta de tres secciones: el protocerebro, que es la parte más completa del cerebro, con gran cantidad de nervios receptores de los ojos; el deutocerebro, que coordina las antenas; y el tritocerebro, que es el que se encarga del aparato digestivo. Y el ganglio cefálico lo componen los ojos, las antenas y la boca. Siguiendo con las partes del sistema ganglionar, encontramos un collar periesofágico formado por dos cadenas ganglionares que rodean la faringe y conectan con el ganglio subesofágico, conectado al cerebro, y un cordón nervioso central con un par de ganglios en cada segmento, conectados por nervios transversales como si fueran una cuerda. El collar periesofágico y el cordón nervioso central se encuentran en la región torácica, que se compone del tórax y el abdomen, cada uno con su propio ganglio. El ganglio torácico se encarga de la locomoción del insecto y el ganglio abdominal se encarga del sistema respiratorio y del aparato reproductor. La mosca Drosophila melanogaster tiene un sistema nervioso central embrionario, el cual consta de neuronas, un ganglio cerebroide y una cadena ganglionar ventral. Otra parte del sistema nervioso de los insectos son los receptores, que se localizan en el interior de los pelos sensoriales, ubicados en las patas y en la boca. Por eso, las moscas hacen el típico movimiento de frotar sus patas delanteras. También son capaces de inhibir o estimular otras neuronas o músculos efectores, al igual que los humanos. El sistema endocrino. El sistema endocrino está relacionado con el sistema nervioso, compuesto por hormonas segregadas por células endocrinas. También está compuesto por células neurosecretoras, por tres glándulas endocrinas y por gónadas. Las feromonas son pertenecientes a los insectos e intervienen en las funciones relacionadas con el comportamiento, como señalización de territorio, localización de individuos de distintos sexos, además de procesos de desarrollo y de diferenciación individual. En los dípteros, ambas glándulas están asociadas a un órgano endocrino, que es la glándula anular. En las últimas décadas se ha estudiado en profundidad la fisiología de la glándula anular, especialmente en Drosophila melanogaster, pero se conoce poco sobre su desarrollo. Y antes de continuar, vamos a poneros a prueba con algunos datos curiosos sobre los insectos.
Los insectos presentan una reproducción sexual y son ovíparos. Además, son unisexuales, es decir, cada individuo posee órganos reproductores masculinos o femeninos. La fecundación de los insectos es interna, lo que significa que la unión de los gametos se produce dentro del cuerpo de la hembra. Dicho esto, veamos la anatomía de los aparatos reproductores. El aparato reproductor masculino de un insecto está formado por las siguientes partes. En primer lugar encontramos los testículos, que producen espermatozoides. El espermiducto, que conduce los espermatozoides al exterior. La vesícula seminal es el almacén temporal de los espermatozoides, donde se produce el fluido seminal. Las glándulas accesorias segregan fluidos que activan y nutren a los espermatozoides. El conducto eyaculador es el conducto central en el que confluyen los espermiductos. Y por último, el pene introduce los espermatozoides en los conductos femeninos. En cambio, el aparato reproductor femenino está formado por los ovarios, que es donde se producen los óvulos, el receptáculo seminal, que comunica con los oviductos, donde se almacena el esperma, los oviductos, que conducen los óvulos al exterior, las glándulas accesorias, que se encargan de segregar las envueltas de los huevos, y por último la vagina, que es donde desembocan los oviductos. La mayoría de los insectos experimentan una metamorfosis sencilla, pero otros, como las moscas, las mariposas o los escarabajos, tienen una metamorfosis compleja, en la que se distinguen 4 fases. Primero, en la fase de huevo, las hembras depositan los huevos que fueron fecundados por el macho en el apareamiento. Después, en la fase de larva, tras la eclosión de los huevos, salen las larvas y comienzan a alimentarse. Durante la fase de pupa, las larvas comienzan a convertirse en pupas para prepararse para la metamorfosis. Por último, en la fase adulta, la metamorfosis da lugar a un individuo más complejo, el adulto. Algunas especies de insectos típicos de Andalucía son los escarabajos, las cucarachas, los piojos, las chinches de cama, las orugas y los mosquitos. ¿Sabías que los insectos son fundamentales para la investigación médica? Ellos se reproducen muy rápido y eso nos permite estudiar muchas generaciones en muy poco tiempo. La Drosophila melanogaster, también llamada mosca de la fruta, ha desempeñado un papel fundamental en la investigación genética. Además, gracias a ella, se han creado muchos fármacos para combatir enfermedades. Ahora mismo se está utilizando para investigar la enfermedad del Alzheimer, porque a pesar de que las moscas tienen un cerebro muy simple, tienen nervios y músculos muy desarrollados. Bueno, aquí se acaba nuestro proyecto. Esperemos que os haya gustado y que hayáis aprendido algo de los insectos y recordar que son muy importantes para la vida de este planeta.